Inicia la música, tono intrigante y renacentista. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo, a una de las épocas más turbulentas y fascinantes de la historia de Francia. Nos adentraremos en la vida de una mujer que fue reina, regente, madre de 3 reyes, y para muchos, la figura más poderosa y enigmática de su siglo. Hablamos de Caterina de Medici. ¿Fue una villana manipuladora, una envenenadora sedienta de poder, o una política brillante que luchó desesperadamente por mantener a flote un reino al borde del abismo? Quédense conmigo para descubrir la verdadera historia detrás de la leyenda. Nuestra historia comienza en Florencia, en 1519. Caterina nace en el seno de la familia más poderosa de la ciudad, los Medici, famosos banqueros y mecenas del Renacimiento. Pero su infancia estuvo lejos de ser un cuento de hadas. Quedó huérfana a las pocas semanas de nacer, convirtiéndose en una pieza de incalculable valor en el tablero político europeo. Su tío, el Papa Clemente VII, fue el encargado de orquestar su futuro. ¿Y qué futuro le esperaba? A los 14 años, Caterina fue enviada a Francia para casarse con el segundo hijo del rey Francisco I, Enrique, duque de Orleans. Imaginen la escena. Una joven italiana, pequeña, de ojos saltones según los estándares de la época, llegando a una de las cortes más sofisticadas y hostiles de Europa. La llamaban con desprecio la italiana o la hija del tendero, menospreciando su origen burgués en comparación con la antigua nobleza francesa. Para colmo, su marido, Enrique, estaba perdidamente enamorado de su amante, la influyente Diana de Poitiers, casi 20 años mayor que él. Durante los primeros 10 años de su matrimonio, Caterina no pudo darle un heredero a Enrique, lo que la puso en una posición increíblemente vulnerable. Se llegó a hablar de repudiarla, de devolverla a Italia. Pero Caterina, con una paciencia y una tenacidad de acero, aguantó. Y finalmente, contra todo pronóstico, empezó a tener hijos. Dio a luz a 10, de los cuales 7 llegaron a la edad adulta, incluyendo 3 futuros reyes de Francia: Francisco II, Carlos IX y Enrique III. Durante el reinado de su esposo, Enrique II, Caterina se mantuvo en un segundo plano, eclipsada por la todopoderosa Diana de Poitiers. Aprendió a observar, a callar y a moverse con cautela por los pasillos del poder. Aprendió el arte de la disimulación y la paciencia. Este periodo en la sombra fue, en realidad, su gran escuela política. Pero el destino, siempre caprichoso, tenía otros planes. En 1559, durante un torneo para celebrar un tratado de paz, el rey Enrique II sufrió un terrible accidente. Una lanza se astilló y un trozo de madera se le clavó en el ojo. Tras días de agonía, el rey murió. De la noche a la mañana, Caterina de Medici, la reina consorte ignorada durante décadas, se convirtió en la figura central del reino. Su hijo mayor, Francisco II, subió al trono, pero era un adolescente enfermizo y débil. El poder real recayó en ella, la reina madre. Y aquí es donde comienza la verdadera saga de Caterina. Francia estaba al borde de la guerra civil. Las tensiones entre católicos y protestantes, conocidos como hugonotes, eran insostenibles. Familias nobles como los Guisa, ultracatólicos, y los Borbones, líderes hugonotes, competían ferozmente por el control del trono. Caterina se encontró en medio de este polvorín, con un objetivo principal por encima de todos: preservar la corona para sus hijos y mantener la unidad de Francia. Su política fue la del equilibrio, la del pragmatismo. Intentó reconciliar a las dos facciones. Promovió edictos de tolerancia, permitiendo una libertad de culto limitada a los protestantes, algo impensable para la época. Esto le granjeó el odio de los católicos más radicales, que la veían como una hereje, y la desconfianza de los protestantes, que siempre querían más. Caminaba constantemente sobre una cuerda floja. Tras la temprana muerte de Francisco II, su segundo hijo, Carlos IX, se convirtió en rey con tan solo 10 años.
Caterina fue nombrada oficialmente regente de Francia. Ahora tenía todo el poder, pero también toda la responsabilidad. Durante su regencia, las guerras de religión estallaron con una violencia brutal. Fueron décadas de masacres, batallas y traiciones. Caterina intentaba apagar un fuego mientras otro se encendía en otro lugar del reino. Y llegamos al evento que marcaría su reputación para siempre, el que la convirtió en la Reina Negra de la leyenda, la matanza de San Bartolomé en 1572. Para intentar sellar la paz, Caterina había concertado el matrimonio de su hija, Margarita de Valois, con el líder protestante, Enrique de Navarra. La boda atrajo a París a toda la nobleza hugonote. Pero pocos días después, en la noche del 23 al 24 de agosto, se desató el horror. Miles de protestantes, incluyendo a sus líderes, fueron masacrados en las calles de París y, en los días siguientes, por todo el país. ¿Cuál fue el papel de Caterina en todo esto? Es uno de los grandes debates de la historia. ¿Lo planeó todo fríamente? ¿O fue una decisión desesperada, tomada bajo presión, tras descubrir un supuesto complot hugonote para asesinar a la familia real? La versión más aceptada hoy en día es que Caterina y su hijo, el rey Carlos IX, aprobaron el asesinato selectivo de los líderes hugonotes para neutralizar la amenaza, pero perdieron el control de la situación y el odio popular acumulado durante años explotó en una masacre indiscriminada. Sea cual sea la verdad, la matanza de San Bartolomé se convirtió en una mancha indeleble en su legado. Pero Caterina era mucho más que intriga política. Fue una gran mecenas de las artes, siguiendo la tradición de su familia. Trajo a Francia el Renacimiento italiano en su máxima expresión. Financió a arquitectos, pintores y poetas. Construyó palacios magníficos como las Tullerías. También revolucionó la gastronomía francesa. Se dice que introdujo en la corte el tenedor, los helados, los macarrones y muchas otras delicias que hoy asociamos con la alta cocina francesa. Fue una mujer de una cultura y un refinamiento extraordinarios. Tras la muerte de Carlos IX, su tercer hijo, Enrique III, ascendió al trono. Caterina, ya anciana y cansada, siguió aconsejándole, viajando incansablemente por el reino para negociar la paz, intentando hasta el último momento mantener unida a su familia y a su país adoptivo. Murió en 1589, a los 69 años, pocos meses antes de que su último hijo, Enrique III, fuera también asesinado. Irónicamente, el trono de Francia pasó entonces a Enrique de Navarra, su yerno protestante, quien se convirtió al catolicismo para reinar como Enrique IV, inaugurando la dinastía de los Borbones y poniendo fin, por fin, a las guerras de religión con su famosa frase: París bien vale una misa. De alguna manera, la paz que Caterina tanto anheló solo se consiguió tras su muerte y a través del matrimonio que ella misma había arreglado. Entonces, ¿quién fue Caterina de Medici? ¿Una santa o una pecadora? La realidad, como siempre, es mucho más compleja. Fue una superviviente, una mujer extranjera en una corte hostil que, a través de su inteligencia y su voluntad de hierro, gobernó uno de los reinos más poderosos de Europa durante 30 años. Fue una madre dispuesta a todo por sus hijos. Y fue una política pragmática que utilizó todas las herramientas a su alcance, desde la diplomacia y el mecenazgo hasta la conspiración y la violencia, para navegar en las aguas más turbulentas de la historia de Francia. Su leyenda negra, popularizada por sus enemigos y escritores posteriores, a menudo oculta la fascinante realidad de una de las mujeres más influyentes del siglo XVI. Espero que hayan disfrutado de este viaje a la corte de los Valois. La historia de Caterina de Medici nos enseña que el poder tiene muchas caras y que la historia rara vez se escribe en blanco y negro. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Caterina fue una víctima de las circunstancias o una maestra de la manipulación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantará leerlos. Si les ha gustado el video, no olviden darle a me gusta, compartirlo y, por supuesto,
suscribirse al canal para no perderse nuestras próximas aventuras históricas. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.